que esa convicción eche fuera todo argumento equivocado, erróneo, falso, engañoso, que por cualquier razón se haya plantado en nuestras mentes y corazones. Yo declaro que tu palabra hoy es como esa espada de doble filo que penetra y discierne todo lo que es mío, todo lo que es del hombre y todo lo que es tuyo, Padre. Danos ese discernimiento en esta mañana, Señor, y que tu palabra corra con libertad. Todo impedimento ahora mismo yo lo declaro sin poder, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esta mañana seguimos con nuestra serie de mayordomía que iniciamos la semana pasada. Y voy a leer 1 Corintios capítulo 4 verso 1, que dice así: así que a Apolos y a mí, esta es una carta que está mandando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y entonces él les está diciendo esto: así que a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Hemos dicho, para hacer un recuento, de que este año 2018 ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer en bendición. Ya Dios cargó cada día del 2018 con nombre propio, con su bendición. Ya usted no puede pedirle más a Dios que lo bendiga, porque Él ya lo bendijo a usted desde la eternidad, y el 2018 y el resto de su vida está detalladamente escrito con sus bendiciones. Ahora el problema está en que usted administre correctamente y entonces haga manifestar esas bendiciones. Por eso hemos dicho entonces que una buena y fiel administración de todo lo que ya Dios nos ha concedido, porque la palabra dice claramente que Él ya nos dio todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, y que tenemos que tener discernimiento para entender todo lo que ya se nos ha concedido, no lo que se nos va a conceder. Todo lo que ya se nos ha concedido, eso lo tenemos en nuestras manos, eso hay que administrarlo. Por eso buena parte de los éxitos en la vida no es simplemente porque usted tenga o no tenga, es simplemente porque no sabemos administrar lo que tenemos. El 2018 tiene que ser un año en que usted se vuelva un fiel administrador, un buen administrador de todo lo que Dios ya le dio, para que se cumpla el propósito y el calendario profético. Amén. Y si Dios ya nos dio todo lo que Él creó en nuestras manos, porque ya lo hizo, entonces déjeme decirle algo: todo como Dios lo creó y como lo creó, nace de la infinita sabiduría y conocimiento de Dios. Amén. Todo lo creado por Dios nace de la infinita sabiduría y conocimiento de Dios, o al contrario, del conocimiento y sabiduría de Dios, porque la sabiduría es la aplicación de ese conocimiento. Entonces yo puedo concluir que todo lo que creó Dios funciona bien, hace el bien, tiene un propósito para el bien y está en completa armonía con todo el resto de la creación. No puede haber nada de la creación de Dios que haya puesto en tus manos que sea antagónico. No puede haber nada de lo que Dios creó que no produzca el bien, que no sea para el bien y que no funcione bien. Si no está funcionando bien, es porque algo hicimos nosotros y metimos la mano en un sistema que Dios creó perfecto, y tiene que ver con la administración. Amén. Ahora, Dios creó todo por sistemas. Algún día le vamos a preguntar a Dios por qué en su infinita sabiduría y conocimiento Él decidió crear todo por sistemas. Sistemas macros, como el sistema solar. El sistema solar es una cosa inmensa. La Tierra es como un alfiler en el sistema solar, y el sistema solar es un alfiler en todo el resto de galaxias que hay en el universo. Entonces, imagínense quiénes somos nosotros. Pero también Dios hizo sistemas micros, por ejemplo, los sistemas moleculares. La cantidad de moléculas y electrones y núcleos que se mueven en un mundo micro son millones, y eso Dios lo hizo por sistemas. Todo se mueve por un sistema. Cuando Dios decidió darle vida a usted, ¿sabe qué puso? Una cantidad de sistemas dentro de su cuerpo. Usted tiene un sistema circulatorio, un sistema respiratorio, un sistema digestivo, un sistema inmunológico. Todo es sistemas. ¿Sabe cuándo usted se enferma? Cuando usted rompe el sistema. Cuando usted interviene en los sistemas,
crea desorden y caos. En cualquier área de lo que Dios creó perfecto es basado en sistemas que cuando usted mete la mano en esos sistemas altera el orden de Dios. Y lo que Dios quiere con nosotros como iglesia es que empecemos a administrar correctamente para poner en orden todos los sistemas que Él originalmente colocó para bien, para hacer bien, para un propósito de bien, para que funcionen bien. Amén. Así que, si Dios creó todo por sistemas, déjeme definirle entonces qué es un sistema. Un sistema, a ver, lo tengo por aquí, es un conjunto ordenado. Un conjunto ordenado, no como el closet de muchos de nosotros. Y cuando abrimos así, nos cae encima todo. O cuando usted va a encontrar un zapato, no le pasa a mí, bueno, eso me pasa solamente a mí, que de pronto, como está oscuro, saco uno azul y otro que parecido café, y entonces, no, estos no son, porque hay un revuelto de zapatos ahí. Entonces, un sistema es un conjunto ordenado de leyes, de principios y procedimientos que ponen orden en algo o en alguien. Ahí lo tenemos. Un sistema es un conjunto ordenado de principios, leyes y procedimientos que regulan el funcionamiento de alguien o de algo. Y Dios puso todo bajo sistemas. Entonces, ¿por qué, pastor, me está hablando usted de sistemas? Bueno, porque si Dios ya nos dio todo, nos concedió todo para la vida y la piedad, ¿sabe qué es ese todo que nos puso a nosotros? El reino de Dios. Y el reino de Dios está lleno de sistemas. El reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios no es una institución. El reino de Dios no es la iglesia. El reino de Dios no es un lugar donde un día nos vamos a ir cuando nos muramos. El reino de Dios no es algo que podemos ubicar en el tiempo o en el espacio. El reino de Dios afecta el tiempo y el espacio y todo, pero no es nada de eso. El reino de Dios es un sistema de principios, leyes y procedimientos eternos con los que Dios dice cómo hacer, qué hacer, cuándo hacerlo para que todo opere perfectamente. Ese es el reino de Dios. En esos principios, leyes y procedimientos están encapsulados la sabiduría, el conocimiento, la autoridad, la soberanía de Dios. Dios encapsuló su conocimiento, su sabiduría, su soberanía en principios, en capsulitas que se llaman principios, y todo eso creó un sistema que se llama el reino de Dios. Y después de crear toda en su sabiduría, ¿sabe qué hizo? Nos lo puso a nosotros para que usted y yo administremos todos esos principios, todas esas leyes, todos esos principios y procedimientos conforme el dueño de todo. Porque cuando empezamos a hablar de mayordomía la semana pasada, dijimos que la mayordomía tiene dos connotaciones, dos aplicaciones. Hacer un recorderis. ¿Cuáles son? La mayordomía como un valor y la mayordomía como un principio. Y la mayordomía como un valor, hemos dicho que los valores son leyes internas que nos dicen quiénes somos y qué hacemos. Por eso cuando Dios dice que nosotros somos mayordomos, es para decirle a usted que usted no es dueño de nada. Usted no es dueño de nada, ni de su vida ni de su muerte. Usted se muere cuando Dios dice. Usted decidió cuándo nacer o dónde nacer o qué padres. No, eso lo decidió Dios. Todo lo que usted tiene, dijimos aquí, es de Dios. Usted no tiene nada. Aunque posee todo, aunque tiene todo, no es dueño de nada. Por esa razón, la mayordomía como valor dice es que yo soy un mayordomo en esta tierra, y mientras que exista en esta tierra mi único papel es administrar. Pero como principio es otra cosa más poderosa, porque la mayordomía como principio es el título de esta enseñanza, es el principio de principios. Porque la mayordomía como principio te está diciendo a ti que ahora tienes la capacidad, tú y yo, por la gracia de Dios, que nos puso su sistema de leyes, principios y procedimientos divinos para buscar un fin, nos lo puso en nuestras manos para nosotros administrarlo. El reino de Dios está en nuestras manos. La Biblia dice claramente que Jesús acercó el reino de Dios a nuestros corazones. Y cuando resucitó lo dejó instalado en nuestros corazones. A eso se refiere la Biblia cuando ya se nos concedió todo lo que es concerniente a la vida y a la piedad. El reino de Dios.
Y el reino de Dios, Jesucristo lo explicó en parábolas. De tantas formas trató Jesús de explicar el reino de Dios, porque para esa época era incomprensible para ellos entender qué era el reino de Dios, ese conjunto de principios, ese sistema de principios. Pero usted y yo como iglesia tenemos el gran privilegio de entender que ahora usted y yo somos administradores de esos principios. Ahora, voy a hacer algo de drama con esta enseñanza, con el reino de Dios. Aquí yo he explicado muchas veces, los que están aquí por primera vez, entonces lo digo, esta plataforma es el ámbito espiritual donde se mueve todo lo espiritual, donde habita Dios y todas sus cosas espirituales. Y aquí abajo es la tierra, donde usted y yo nos movemos cada día. Usted y yo tenemos la capacidad, aunque estamos aquí en la tierra, de movernos de manera sobrenatural. ¿Por qué razón? Porque usted tiene la capacidad de conectar esos principios que estamos hablando del reino de Dios aquí en la tierra, cuando es un buen administrador. Entonces voy a dar este ejemplo. Usted sale por la mañana y se levanta, el papá, y la mamá, la esposa le dice algo que a usted no le gustó, y usted, en vez de contestarle bonito a su esposa, le contestó feo, y empezó el día con el pie izquierdo, que decimos, ¿no? Y empezó la primera del día, la primera pelea del día empezó. Yo mejor me voy, desayuno, no quiero desayuno, se monta en ese carro para la oficina, se va, y seguro que cuando usted está así mal geniado, se le atraviesan 3 o 4 y le cierran al paso, y usted no sé qué va a decir, espero que aquí no diga eso, pero quién sabe cuántas va a decir en ese carro contra ese pobre fulano que se le atravesó de malas ese día, que usted se levantó de malas. Y como cuando uno está de malas, todo sale de malas, entonces cuando llegó a la oficina, el jefe llegó temprano ese día y estaba ahí con el reloj, y usted por estar peleando con el tipo de la calle llegó tarde, y entonces el jefe le dice 3 cosas, que por qué llegó tarde, y usted entonces le responde feo y también se agarra con el jefe. Pasa un día bien maluco pensando desde la pelea con la esposa, y entonces dice, bueno, pero ella tiene la culpa, finalmente se acabó el día, le da gracias a Dios porque se acabó el día, coge su carro, regresa a la casa, pero usted no se le ha pasado ese mal genio, la esposa no le habla, cuando usted llega, eso no pasa aquí afortunadamente, que llegan usted y entonces la esposa por allá, y le dice al hijo, dígale a su papá que si quiere comer, entonces, papi que si quiere comer, dígale a su mamá que no tengo hambre. Eso no pasa aquí. Y entonces el papá sigue tan bravo que cuando llega y quiere ver su noticiero, los niños están jugando con el televisor, el Nintendo ese, y el pobre pelado que no tiene ni idea, ajeno a todo este rollo, la apaga. Estos chinitos que no sé qué, todo el día juego, y le apaga el juego, regaña al chino, le saca la piedra al chino, y el chino le responde feo. Y entonces el papá dice, usted me respeta, y se va para el cuarto. Adivine quién interviene, la mamá. Porque como la mamá se la tiene ahí apuntada desde por la mañana. ¿Usted por qué grita a mis hijos? Ahí sí son mis hijos, ¿no? ¿Por qué grita a mis hijos? Claro. Y entonces empieza, claro, como usted. Y le saca el pasado, lo de por la mañana, lo del pasado, lo de hace 40 años. Y sigue el rollo ahí. Y los hijos en la mitad viendo todo ese rollo. Ese es un día que pasa en una familia. Y que tal vez usted lo ha vivido, ¿sí o no? Y pasa aquí abajo. ¿A qué me refiero yo cuando usted tiene que ser un buen administrador? Y tiene que ser un administrador de principios, porque si usted es un mayordomo y sabe administrar, usted tiene que empezar a entender los principios que tiene que aplicar, cómo aplicarlos, cuándo aplicarlos, para neutralizar todo aquello que se venga contra usted. Entonces ahora hagamos lo que hiciera un buen mayordomo. Se levantó por la mañana, dijo lo que no tenía que decir, la esposa se pone brava, le pega 3 gritos y empiezan los gritos. Usted se acuerda que es un mayordomo. Usted se acuerda que esa esposa no es suya, es de Dios. Usted se acuerda que va a tener que dar cuentas por esa esposa y cómo la trata. Usted se acuerda, porque un buen mayordomo inmediatamente hace cuentas. Esta mujer no es mía, esta es una hija de Dios. Y si me meto con una hija de Dios, me meto con mi suegro, y ese suegro, mire. Entonces inmediatamente el hombre aplica uno de los principios del reino, porque es sabio y mayordomo. Lo baja inmediatamente y dice, no, mi amor, no te preocupes. Eso lo resolvemos esta noche cuando yo llegue de trabajar. Aquí está la fiera. Porque es su principio. Claro, el principio dice, la blanda respuesta aquieta la ira.
ese principio funciona, mijo. Mire, es que ¿sabe qué? Cuando Dios estaba aquí en su sabiduría y en su conocimiento, encapsulando en esos principios todo lo que Él sabe que funciona para que funcione bien. Hemos dicho que un sistema es un conjunto de leyes, normas y procedimientos que ordenan las cosas y hacen que todo regule bien para bien y que cumpla un propósito para bien. Entonces Dios encapsuló la blanda respuesta, quita la ira, y la encapsuló en un principio que usted tiene que ser sabio para cuándo aplicarla, porque Dios dijo esto. Señor principio, hagan cuenta, ¿están conmigo en la película? Señor principio, cuando alguien allá abajo, uno de mis administradores, uno de mis mayordomos, lo decrete a usted, lo confiese a usted con fe, creyendo, usted tiene mi orden de hacer lo que usted dice que hace y confesar y producir el impacto que usted dice que tiene adentro de esas palabras. Y el principio le dice, sí, Dios, como usted ordene. Por eso es un principio y no cambia, no cambia. O una ley, y la ley tiene que decirle a Dios, sí, ley. Cuando abajo decreten esa ley, yo la cumplo. Entonces imagínense el mayordomo aquí. Peleó con la esposa. Tiene dos caminos: o contestarle feo con su carne y tener ese bendito día como se lo acabo de escribir, o ser un buen mayordomo. Principio, venga para acá. Desate lo que Dios dijo en su sabiduría y conocimiento frente a esta fiera, y yo lo voy a creer, lo voy a confesar. No, porque sí, cuando en la mañana, ¿cómo está ella? Y sin pintar, recién levantada, con la chancleta en la mano a lo mejor. Entonces usted tiene que aplicar el principio. Si es sabio, mi amor, divina, hermosa, hoy no hablemos de eso. Cuando yo llegue discutimos, suelta la chancleta, se peina un poquito y dice, bueno, mi vida, ¿quieres desayuno? Claro, mi vida. Ya empezó bien el día. Eso hace un buen mayordomo. ¿Qué está administrando en ese momento? Porque hemos dicho que mayordomía no es administrar dinero, es administrar todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y un pedacito es dinero. El próximo domingo, fin de semana, hablamos de eso. Pero hoy vamos a hablar de principios. Hoy vamos a hablar de cómo usted puede administrar los principios que le traigan vida, paz, armonía, para que todo el sistema que Dios diseñó para su vida aquí y ahora le funcione divinamente. Entonces sigamos. Entonces el tipo sale feliz en el carro. Lo primero que hace es que dice, ay Dios, ¿cómo se cumple tu palabra? Tu palabra es bendita. Esa palabra, haber bajado el volumen y decirle, mi amor, ¿cómo aquietó la fiera? Gracias Dios, Padre, ¿cómo puedo pagarte esto? Y entonces el hombre está feliz. ¿Sabe qué va a poner? En vez de poner una canción rara de esas que últimamente salen en la radio, laxiviosas ya ni laxiviosas, eso es una vulgaridad lo que se pone ahí. Usted pone una alabanza. Y se va en su carro con la alabanza, gloria, yo te amo. Y apareció el bendito tipo en ese carro. Frenó. Gracias Dios por salvarme. Ahí no le falta ninguna al tipo del carro. Y sigue. Y cuando usted llega a la oficina, el jefe está ahí. Y entonces dice, ay Señor, Padre, dame gracia frente a este jefe, Señor Padre. Buenos días jefe, ¿cómo está? Fulano, ¿por qué llegó? Mi hermano, me pasó algo. Ok, ahí va a estar la gracia de Dios sobre su vida. Y vuelve y aplica. Me funcionó con la fiera, me tiene que funcionar con el jefe. Sí, jefe, no se preocupe, eso no vuelve a suceder. Tuve un tropiezo. Siga. Trabaja feliz, pensando a qué hora va a llegar a su casa, añorando a su casa, a su esposa, a los niños. Ay, chévere. Llega con una ansiedad, abre la casa, mi amor, y bien, los niños están jugando. Entonces usted dice, hola, ¿cómo están? Yo quisiera ver un noticiero. ¿Por qué no van a jugar al otro televisor chiquito ese que tienen? Sí, papá. Porque ¿sabe qué principio aplicó ahí? Otro, fácil. Padres, se lo voy a decir a los colombianos, padres, no le saquen la piedra a los hijos. La Biblia dice, no airéis a vuestros hijos. Es un principio. ¿Sabe por qué sus hijos son a veces rebeldes con ustedes o groseros o irrespetuosos? Porque ustedes les sacaron la piedra primero, porque ustedes lo gritaron o no pusieron un poquitico de comunicación con ellos o alguna cosa de ese estilo. Entonces cuando usted empieza a administrar los principios en esa área, déjeme decirle, usted es un buen mayordomo y empieza a desatar el poder que hay en el cielo. Abre los cielos para usted. El buen mayordomo abre los cielos para su vida. ¿Sabe lo que son cielos abiertos?
Cielos abiertos son oportunidades en todas las áreas. Cielos abiertos significa que el mejor negocio que todo el mundo no le da, a usted sí se le da. Al vecino no, a los compañeros de trabajo no vendieron ni una sola casa, pero usted vende la casa. ¿Por qué? Porque tiene cielos abiertos. ¿Sabe por qué? Porque es un buen mayordomo y Dios va a premiar a aquellos que son buenos mayordomos, aquellos que administran bien todas sus cosas, el reino de Dios, todos los principios que competen con la vida y la piedad, que sean buenos administradores. Dios va a dar sobre ellos cielos abiertos. No solamente usted va a empezar a traer la vida del reino a la tierra, a su propia vida, a su esposa, a sus hijos, a todo su entorno, sino que eso va a empezar a impactar a los demás. Abre los cielos para la gracia de Dios sobre su vida, para que usted tenga todo lo que usted necesite. Y no solamente eso, ¿sabe qué pasa? Que cuando usted está haciendo eso, usted empieza a ver los resultados. Oiga, es que definitivamente la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Mire, pasó eso con mi esposa, pasó con el jefe, pasó con mis hijos, pasó en el negocio. ¿Y sabe qué pasa? Cuando usted empieza a ver resultados positivos de aplicar la palabra de Dios y con fe, más fe viene para usted. Más fe, porque cuando hay buenos resultados, usted cree que sí es verdad lo que usted está creyendo y que lo que usted aplica le funciona. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Como somos malos mayordomos, y entonces de cuando en cuando practicamos ¿cómo se llama? El principio en una sola área, pero no da el resultado total. Entonces dice, ay, no, esa es la palabra de Dios. No, eso no funciona. El pastor se la pasa predicando que creamos y que confesemos. Yo creo y confieso, pero no me pasa nada. No sé si le pasa a usted. Espero que no. Entonces los buenos mayordomos abren los cielos, los buenos mayordomos hacen que la tierra funcione conforme a la voluntad de Dios. Esta me gusta. Cuando usted es un buen mayordomo, ¿sabe qué pasa? La voluntad de Dios se hace aquí en la tierra como en el cielo. Aquí en la tierra se hace como en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que Dios quiere que funcione lo va a poner a funcionar aquí, porque usted es un buen mayordomo. Administró cuándo, cómo y dónde tenía que poner el principio que tenía que poner. Ahora, esto de principios, tengo que decirle algo. Conozco gente que no cree en Dios. Conozco gente que ni siquiera es salva. Pero ¿sabe qué? Por alguna razón tomó ciertos principios de la palabra, del reino, y los aplica. Y le funcionan. ¿Sabe que esa cantidad de libros de superación personal y 7 pasos para tener éxito en la vida, 5 pasos para hacer dinero, 10 no sé qué, todo eso, ¿sabe de dónde lo sacan los escritores que venden millones de libros y se hacen millonarios? De la Biblia. Borran la cita bíblica, le cambian 3 cositas y lo sueltan. Y la gente coge el principio y dice, oh no, es que por decir un nombre, Pepito Pérez. No, Pepito, ¿ya vio todos los libros que vendió Pepito Pérez? Hay que decir, y mire, y la gente cree más en Pepito Pérez que en la Biblia. Y la Biblia está llena de los principios de sabiduría y conocimiento de Dios para que todo te funcione bien a ti, tu casa, tu familia, tu esposa, tus hijos. Todos los principios de Dios están diseñados para que te funcionen para bien, un propósito para bien y te hagan bendición. Todo. No hay un solo pensamiento de Dios que sea de calamidad. No hay un solo pensamiento de Dios que vaya contra ti. No hay uno solo. Todos son de bienestar. Ese es el reino de Dios. Amén. Así que hay que creer. Estos días me mandaron la historia de Rockefeller. ¿Cuántos han leído la historia de Rockefeller? Dice que el hombre hizo tanto dinero que creo que son por 16 o no sé cuántas generaciones, gastando todos los días toda la plata, no van a alcanzar a acabar de esa fortuna. ¿Y sabe qué le enseñó Rockefeller a sus hijos? Que tenían como 10 hijos. Dar un principio. Ley de siembra y cosecha. ¿Y sabe qué le dijo el Rockefeller a sus hijos? Lo primero que ustedes tienen que dar, cuando ganen 10 pesos, denle lo que le corresponde a Dios. El peso de su diezmo. Y estos muchachos aprendieron eso. Un principio del reino, un principio. Lo bajaron y les aplicó. Y después el hombre se convierte. O sea, los principios funcionan porque funcionan. Más cuando usted conoce los principios, más cuando usted fue la persona asignada por Dios para manejar y administrar esos principios. Porque el mayordomo es la única persona que puede administrar los tesoros de Dios. Mire,
lo más valioso de Dios, Dios no se lo va a dar a la humanidad para lo que lo maneje, se lo va a dar a la iglesia para que lo maneje, a ti y a mí, porque lo más valioso de Dios no se le entrega en cualquier manos, incluyendo su propia vida, porque para ser mayordomos necesitamos ser mayordomos de nosotros mismos primero. ¿Cómo usted va a administrar lo de Dios si usted no es capaz de administrarse usted mismo? Amén. El ser juicioso, cuando digo juicioso, significa de buen juicio, con sabiduría, aplicando el principio cuando tiene que aplicarlo, porque es un buen mayordomo. ¿Sabe qué es lo que pasa? A usted le da gobernabilidad y le da sabiduría. Y la sabiduría vale más que la plata y el oro. Mire, ¿sabe cuánta gente está buscando allá afuera plata y oro? Y trabaja uno, trabaja dos, trabajos tres, no sé cuántos trabajos para tener dinero. Cuando Dios dice, ¿sabe qué, señores? Busquen la sabiduría como lo más precioso. Búsquenla porque vale más que la plata y el oro. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted es sabio y está aquí y necesita sabiduría, usted va a aplicar lo que tiene que aplicar para su propio beneficio, y usted va a salir de cualquier atolladero cuando usted es sabio y aplica el principio adecuadamente como tiene que aplicarlo, porque es un buen mayordomo. Los buenos mayordomos requieren de sabiduría y de madurez espiritual, porque si vuelvo a poner el ejemplo que comencé al comienzo, en el ejemplo que le puse, usted tiene siempre la opción de contestar mal, o decir las 4 groserías al señor que se le cerró, o pelear con su jefe. Esa siempre va a ser su decisión. Nadie lo va a obligar a que usted decida diferente. Usted es el que tiene que decidir. Usted es el que tiene en su poder decidir si aplico el principio, cómo lo aplico, hasta dónde lo aplico. Porque sabe que a veces pasa con este ejemplo, que a la esposa, pues usted es peor, pero cuando llega el jefe es la mansa paloma, y ahí se aplica el principio. Y nos volvemos selectivos en el principio. ¿Qué aplico porque me conviene? ¿Qué no aplico? Con los hijos es una fiera, pero con los hijos del jefe es una maravilla. Tanto que la esposa le dice, oiga, yo quisiera que usted me tratara a mis hijos como trata a los hijos de los demás, o a sus sobrinos, o a los niños del vecino. ¿Por qué no me trata a mí como trata a las demás personas? No sé, yo he oído sus comentarios a veces. Pastor, aquí en la casa, nada, pero hay que ver. Mire, tanto que cuando yo digo que mi esposo como que es terrible, me dice, no, si eso es un ángel. ¿Cómo usted viene a decirnos si cuando viene a la visita es el que sirve, el que atiende, el que es más maravilloso, el más amable? Dijo, sí, pero es que usted no lo ha visto en la casa. Es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nos volvemos administradores selectivos. ¿Qué quiero y qué no quiero? Así que los buenos mayordomos, o los mayordomía como un principio, esa es la capacidad que yo tengo de decidir de aplicar o no el principio. Y un buen mayordomo siempre lo va a hacer fielmente. ¿Qué es fiel? Fiel es hacerlo exactamente al motivo y a la intención de Dios, no a su motivo, no como usted quiera, no a la hora que usted quiera, no según su conocimiento. Fiel significa que usted se apega a un sistema, que usted se apega a un principio, que usted se apega a la motivación de Dios. Usted no puede hacer las cosas separadas de la intención de Dios. Usted tiene que hacer las cosas en unión con la intención de Dios. Amén. Administrar significa ordenar, administrar significa invertir, cultivar, desarrollar, significa una cantidad de cosas que usted tiene que hacer todos los días. Todos los días tiene que hacer eso para poder ser un buen mayordomo y administrar correctamente. Y la fidelidad tiene que hacerlo porque usted lo hace conforme a la voluntad de Dios, conforme a la sabiduría de Dios. Amén. Así que usted como un buen mayordomo, termino para resumir, desatará el poder y la bendición del reino en la misma área de su vida en que usted aplique el principio. La próxima semana, no se pierda, vamos a hablar de aplicar un principio para su bienestar, para su prosperidad. Es aplicar el principio correcto en lo que se refiere a la prosperidad. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, en relacionado con esto la mayordomía, les dijo, señores, busquen primeramente el reino de Dios, o sea, todos los principios, leyes y procedimientos de Dios. Búsquenlo primero. Y su justicia. ¿Cuál justicia? La que desata esos principios y esas leyes puestos en la tierra. Entonces yo le voy a añadir a usted todo lo demás. Eso es una promesa de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces yo voy a añadir todo lo demás. Anoche hablábamos, en Colombia se acostumbra mucho lo de la ñapa. La ñapa en Colombia es cuando usted va a la tienda, allá también en República Dominicana, ¿no?
Entonces va a la tienda y sobre todo cuando va la señora, que es la que hace el mercado, entonces coge los 5 tomates y le dice, don José, ¿y qué? La ñapa dice, bueno señora, coge 3 tomates más y se mete 3 tomates más de los 5 que compró. Y entonces pareciera que eso es parte de nuestra cultura negociante, ¿no? Siempre queremos la ñapa. Y llegamos a Estados Unidos y nos dan así, ¡pum! Aquí no hay ñapa, papá, aquí eso es así, ¡pum! A veces llegamos a los vendedores cuando vamos a sacar un carro, hermano, pero bajen un poquito la ñapa, no señores, ese es el precio de ese aviso, ahí está, no, aquí no hay ñapa, aquí no se baja 1 milímetro. Y usted no crea nada de los avisos que dice gratis, free. En este país no hay nada free, hermano, todo lo tiene que pagar. Ese free está escondido algo por debajo. Entonces, volviendo a la ñapa. Entonces, en nuestros países nos acostumbraron a la ñapa y usted va y compra los 5 tomates y le dan un tomate de ñapa. Y sale feliz cuando le dan la ñapa. De hecho, usted se cambia de tienda. Si el vecino aquí no le da la ñapa, usted se va para donde le den la ñapa. Y le deja comprar ese man porque este man sí me da ñapa. Ahora imagínense lo que está diciendo Dios. Busquen, hagan cuenta que yo soy Dios aquí y le digo a la iglesia, ustedes, señores, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todos se los van a dar como ñapa. Mi ñapa, ¿sabe qué es? Su bienestar económica. Mi ñapa, ¿sabe qué es? Su salud. Mi ñapa, ¿sabe? Todo eso es ñapa. Porque Él está interesado en que usted se vuelva un buen administrador, fiel administrador de los principios del reino de Dios. Para Dios lo más valioso es el reino de Dios, amados. Una frase que me regaló el Espíritu Santo en un sueño, que estoy viendo cómo la voy a volver a predicar, que me impactó porque fue la frase así en el sueño completica. ¿Sabe qué decía esa frase? Decía, busquen lo que es valioso para cuando falte lo que no es valioso. Lo que no es valioso un día va a faltar. Y se nos va a acabar el mundo porque lo que yo considero valioso, el día que escasee, usted se derrumba. Yo he visto cómo los matrimonios se acaban por una crisis financiera. Yo he visto cómo afecta a toda una familia el hecho de que la parte financiera tambaleó, lo que yo creo que es valioso. Porque aquí abajo, cuando no tengo ni sabiduría, ni soy un buen mayordomo, estoy buscando lo que yo creo que es valioso. Pero ¿sabe qué es valioso? Lo que está allá arriba. Los principios, las leyes del reino de Dios es lo valioso. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, señores, no hagan tesoros aquí abajo en la tierra, porque aquí el orín y la polilla abundan y se va a carcomer todo lo que usted cree que es valioso. Busquen los tesoros del cielo, del reino, porque allá no hay ni orín ni polilla. Un buen administrador va a hacer bajar lo valioso sobre lo que no es valioso. Va a cambiar su mentalidad, va a darle gobernabilidad, va a desatar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Usted va a ser el primer bendecido como la ñapa que Dios le va a dar. O sea, yo le hago una pregunta fácil. ¿Usted cree, si lo voy a poner así en estas palabras y no crean que esto es un negocio, pastor, y de pronto cogen este pedacito y lo sacan de contexto, allá el pastor está hablando del negocio, claro, todos los pastores son buscando el negocio, no, ¿usted cree que no es un buen negocio ser un buen administrador aquí abajo? ¿Un fiel administrador? Por el lado que usted lo vea, va a encontrar 40,000 razones por las cuales usted debe ser un buen y fiel administrador. Un buen y fiel administrador. ¿Administrador de qué? De todos los sistemas que competen a la vida y a la piedad que pertenecen al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esta porción de la palabra, porque esta otra verdad se va a cumplir sobre los buenos mayordomos o mayordomos fieles. Gálatas capítulo 4 verso 1 dice, piénsenlo de la siguiente manera: si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplen la edad establecida por su padre. ¿Sabe qué? Usted y yo somos herederos de todo, pero Él está esperando que usted sea un buen mayordomo, que tenga edad adulta para que usted pueda administrar
todo lo que pertenece a él de manera justa, correcta y con los principios correctos y las leyes correctas. Cuando Dios vea esa madurez, le entrega la herencia. Mientras que usted lo ve como que, creo que la semana pasada dije eso. ¿Usted cree que Donald Trump le va a soltar todas sus riquezas al chiquitico de él? ¿Cuántos años tiene? ¿Como 12? No sé cuántos años, es un niño. ¿Cuánto? No sé. Bueno, el niño, ¿cierto? O sea, hay un niño, ¿cierto? No el grande, sino el chiquito. ¿Usted cree que ese hombre le va a soltar el emporio a ese niño para que lo administre? Pero ese niño es el heredero de todo. Pero hasta que no cumpla la madurez, hasta que no demuestre que sea un buen administrador, él no va a soltarle. Y nuestro Padre Celestial es igual. Cuando Él vea buenos mayordomos en la tierra, porque si tú eres fiel en lo poco, Él te pondrá sobre lo mucho. Si tú eres fiel en el dinero que Él te deja ganar, porque déjame decirte, el dinero que tú ganas no es tuyo. El trabajo donde tú estás lo consiguió Dios. La destreza en tus manos te la dio Dios. Tu sabiduría y tu inteligencia aquí te la dio Dios. Tú no produces nada. Por esa razón hay que estar obedeciendo a Dios en todo, porque todo le pertenece a Él. Hay que administrar todo. Y Dios necesita madurez en nosotros. Necesita que seamos adultos, buenos y fieles administradores de todo lo que ya se nos ha concedido. 2018 es un año en el cual yo estoy seguro que si usted empieza a administrar fielmente todo lo que Dios ya le entregó, veremos milagros y maravillas durante este año. Veremos cambios sustanciales en las familias, en los matrimonios, en las vidas personales, en las finanzas, en la salud, en todas las áreas. Porque usted tiene que ser mayordomo de su cuerpo. Yo hablo del pan con mantequilla. Yo tengo que empezar a bajarle el pan con mantequilla, amados, porque si no estoy rompiendo el sistema. Me estoy complicando en mi sistema, que es el circulatorio, porque se me empiezan a taponar las vainas de, no sé, cualquier vaina, la barriga me sale todo. Y en la medida que van avanzando los años, tengo que ser más juicioso en el cuidado de mi cuerpo. Este cuerpo tengo que cuidarlo porque tengo que ser un buen mayordomo. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana por esta enseñanza que tú nos traes, de que seamos buenos mayordomos, buenos administradores de todas las cosas que tú nos has concedido. Gracias, Dios. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por colocar en nuestras manos todo lo valioso tuyo, Señor. Ahora déjanos actuar con sabiduría y entendimiento, Señor, para administrar todo lo que tú ya nos has dado y ser esos mayordomos fieles, entender nuestra asignación aquí en la tierra, entender que no somos dueños de nada, aunque lo tenemos todo, entender que tendremos un día que dar cuentas a ti, a nuestro Padre, de todo lo que tú nos has dado, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestras finanzas, por nuestra salud, por nuestra vida espiritual, por cómo tratamos la gente. Por todo tendremos que dar cuentas. Tu palabra dice que aún por las palabras necias que salen de nuestras bocas tendremos que dar cuenta. Mire, es tan tremendo esto, la mayordomía, que hasta por sus palabras Dios va a pedir cuentas. Palabras necias, vacías, sin propósito, usted va a tener que dar cuenta por eso. Dios toma bien en serio este asunto de la mayordomía, amados. Tal vez nos reímos con el ejemplo del papá que pelea y todo eso, y sí, a todos nos ha pasado algún día. Pero empieza a verlo desde el punto de vista de mayordomía y cómo usted tiene que hacer ajustes y cambios en su vida, en el trato con las demás personas, en su vida personal. Y la única forma de obtenerlo es sembrados en Cristo Jesús. La única forma es sembrados en Cristo Jesús. Por su gracia es que nosotros podemos llegar a ser sus buenos mayordomos. Y como cantábamos ahora, por el amor de Él es que podemos llegar a ser buenos mayordomos.